Buenos días tengan todos ustedes y quiero agradecer la presencia porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, este tipo de eventos poco a poco va siendo factor de formación de todos ustedes. En esta ocasión tenemos una conferencia sobre empresas que va a dictar el doctor Moisés Alarcón, y se va a encargar de conducir el evento el doctor Norberto Gagiol. Yo los dejo en voz de ellos para continuar con el evento, y no sin antes agradecer de nueva cuenta su presencia aquí. Muchas gracias, maestro Miguel Verdugo, secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Buscando optimizar el tiempo, en virtud de que al culminar esta conferencia tendremos actividades vinculadas con la Semana de Economista y del ingeniero Ingeniería Financiera. Vamos a instalar esta conferencia que viene a bien impartirnos el doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, recientemente integrado a la planta docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, lo cual nos complace que desde muy pronto se incorporen actividades importantes dentro de que se programan en la facultad. En la conferencia que nos va a impartir el doctor Moisés Alarcón es sobre estudios sobre las medianas, pequeñas y las micro, las pequeñas y las medianas empresas, en relación de que un título en este contexto puede ser estudios sobre este tipo de empresas, ¿no? Quizás muchos de los problemas básicos de la realidad económica de nuestro país operan mucho en la falta de análisis sobre cómo operan las empresas de este tipo, y quizás analizar los problemas y la solución de los mismos, ¿verdad? Muchos nos preguntamos por qué existen las empresas, ¿verdad? Cómo se coordinan, cómo se desarrollan, cuáles son los límites a su tamaño y cuál es su frontera para su desarrollo, ¿no? Entonces, este tipo de problemáticas, visto desde una perspectiva económica, es importante ponerlo en el tamiz de los análisis económicos que es necesario hacer del conocimiento de los estudiantes y de la planta docente, desde luego. El maestro doctor Moisés Alarcón es egresado de la Escuela de Economía con maestría en negocios y estudios económicos de la UDG, doctorado en ciencias económicas administrativas. Investiga, tiene una línea de investigación sobre estudios sobre las pymes y la innovación tecnológica. Es miembro recientemente integrado en la categoría de candidato en el Sistema Nacional de Investigadores, y ha publicado una pues no abundante producción de artículos por su temprana incorporación a esta actividad, pero sí tiene producción académica relevante. Por ejemplo, estudios de micro y pequeña y mediana empresa en Jalisco, su evolución y retos estratégicos, la micro, pequeña y mediana empresa local, evolución y estructura, en una suerte de publicaciones en inglés. Tiene el estudio sobre aglomerados y las capacidades de innovación del software de gestión de ingeniería en la industria americana. También otros estudios en pymes y sistemas regionales de innovación, en un libro editado por el Colegio de la Frontera Norte en 2010.
otro material sobre el funcionamiento de empresas de base tecnológica, obtención de recursos estratégicos en las culturas críticas, en la Revista Internacional de Administración y Finanzas, el volumen 3 del 2010. Y bueno, este esfuerzo que hoy intenta ofrecernos, que espero que sea del agrado y del interés de todos ustedes, pues es sobre los estudios de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Es una perspectiva desde el punto de vista de uno de los enfoques relevantes que se están dados ahí. Desde luego que siempre la posibilidad del análisis será dado sobre la realidad económica de cada estructura productiva del país. Pues lo dejamos en manos del doctor César Alarcón para fines de que sea ponderada su conferencia, y al finalizar haremos una suerte de preguntas. Espero que tengamos algunas de ellas. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor, por su introducción. Te agradezco. Muy buenos días a todo el auditorio. Mis alumnos los veo por aquí, veo alumnos de otros grados también. Les agradezco. Y bueno, pues, lo que nos tiene aquí es una plática que les quería dar sobre los estudios de la MIPYME. Originalmente esta plática estaba pensada como un estudio, una suerte de plática sobre los estudios que se hacen sobre la empresa, pero dado que principalmente las características que nosotros vemos en nuestro país son de que el gran conjunto de la actividad productiva está pues, en gran medida formado por micro, pequeñas y medianas empresas, es que decidí cambiar el título y lo ven ustedes aquí como estudios sobre la MIPYME, la micro, pequeña y mediana empresa. Y bueno, me viene a la mente primero, como esto es una escuela de economía, pensar en por qué estudiar la PYME si nosotros estamos estudiando economía, es decir, estudiamos la eficiencia de los mercados, estudiamos la escasez, pero nunca atendemos a la empresa como un objeto de investigación propiamente dicho y valorado en nuestras investigaciones. Ahora, a la PYME o a la empresa en general se le trata en la teoría económica como uno de los tres agentes de la economía. Está la empresa, las familias y el gobierno, pero generalmente se le relega a la empresa como un bicho raro que solamente produce, le dirían los economistas, una caja negra donde entran insumos, salen productos, y pues solamente le damos ese valor. Nunca nos fijamos en decir, bueno, la empresa propiamente dicha es la que genera valor agregado en una economía. La empresa es la que genera salarios que se pagan a las personas, a los empleadores, o tal vez a los empresarios que funcionan la empresa. Y pues es la empresa misma la que genera este nivel de riqueza y bienestar en todas las naciones. Y ese es el ánimo de esta plática, es decir, bueno, si es tan importante la empresa, ¿por qué no le damos su justa dimensión en los estudios de economía y la analizamos como un objeto de investigación? Siguiente diapositiva. Ahora, pues la importancia de la PYME, propiamente dicha, estratificándola como una pequeña, mediana empresa, pues no fue importante en los estudios económicos hasta pues 1952, en que se hacen los primeros estudios sobre la micro y pequeña empresa. De hecho, la microempresa ni siquiera estaba caracterizada, es decir, no existía un estudio de una microempresa. Ahora es muy común para nosotros escuchar que existe una microempresa, pero en realidad en años, incluso yéndonos unos 20 o 25 años atrás, el término microempresa ni siquiera existía. Pero bueno, fue hasta 1952 en que se le fue pues dando su importancia a la pequeña y mediana empresa como un aparato productivo dentro de los estudios de economía. ¿Por qué? Porque en los censos económicos que se fueron generando principalmente en Estados Unidos y en Europa, pues lo que se observaba era que una gran parte del tejido empresarial estaba formado por pequeñas empresas. Y no fue hasta la década de los 70, con los estudios de, aquí lo tengo el autor, Julian, cuando se hace o se trata de introducir una dinámica diferente de estudios sobre empresa en el ámbito económico, en donde se dice, bueno,
la empresa pequeña y mediana no solamente forman la gran parte del tejido empresarial en la mayoría de los países, sino que además siguen una dinámica diferente, es decir, tienen una tipología diferente en la que la podríamos estudiar, y además, sobre todo, la microempresa y la pequeña empresa y la mediana empresa tienen una flexibilidad en su organización que no la alcanza a conseguir la gran empresa de ninguna manera, y esta flexibilidad es la que le da la posibilidad de, en gran medida, pues aportar con innovaciones y con nuevos productos que se introducen a los mercados. Siguiente diapositiva. Ahora, pues la preocupación por estudiar cuál sería el éxito o cuáles son los factores de éxito de la empresa no se dan sino hasta la década de 1980, en donde se hacen diferentes estudios y se dice, bueno, la pequeña y mediana empresa, además de ser la gran formadora del tejido empresarial, pues aportan una gran cantidad de empleo, generan innovación económica y generan pues emprendedores. Los emprendedores no son de una cuando dicen, bueno, voy a poner mi empresa y mi empresa va a ser una gran empresa. De hecho, cuando pues, se fundó Microsoft, el señor que la fundó pues, estaba en su cochera junto con otro personaje y dijeron, bueno, vamos haciendo pues, un sistema operativo. Y cuando lo llegaron a generar, a diseñar, pues ellos no estaban pensando en poner una gran empresa que es ahora Microsoft. Lo que pensaban era, pues bueno, vamos a poner nuestra empresa. Y las empresas, a lo que quiero llegar es, no nacen grandes, nacen en gran medida como una empresa pequeña, una empresa micro, y de allí es que van haciéndose más grandes, no porque necesariamente una empresa para ser eficiente tenga que ser grande, sino porque en gran medida el contexto en el cual se desenvuelven, el valor agregado que le añaden a ese tipo de productos, las llevan a ser una gran empresa. Y bueno, siguiente diapositiva. Dentro de los estudios de la PYME, pues nosotros, una vez sabiendo esto, nos podríamos preguntar varias cuestiones. Y generalmente las personas que estudian a la pequeña y mediana empresa, pues se hacen 3 preguntas. Primero, pues ¿qué es una PYME? Hemos estado hablando de ella como si fuera algo realmente conocido. Lo segundo es, ¿cuál ha sido el desempeño de la pequeña y mediana empresa? Es decir, si es tan importante, ¿por qué la estudiamos? Y lo tercero es, ¿cuáles son las características que definen a esta pequeña y mediana empresa? Y bueno, cuando se comienzan a hacer todos estos estudios sobre la empresa, uno pues generalmente tiene que ir a las teorías que existen, es decir, no se genera la teoría de la noche a la mañana. Y entonces los primeros estudios sobre empresa, pues como los investigadores no sabían a dónde ir, pues acudían a la teoría económica y decían, bueno, ¿qué es la empresa? Y se encontraban con un gran problema porque decían, bueno, según la teoría neoclásica, la empresa es una caja negra donde entran insumos y salen productos. Entonces dicen, bueno, entonces no sabemos mucho sobre la empresa. Es decir, cómo funciona, cómo se organiza, cómo produce, cómo generan ese valor agregado. Y bueno, en segundo lugar, lo que decían la teoría económica era, bueno, una empresa pequeña es una empresa ineficiente. ¿Por qué? Bueno, porque no ha alcanzado su escala óptima. ¿Por qué? Bueno, porque su nivel de cuota de mercado no le da para que ellos puedan hacer ciertas o influir en las modificaciones en precios. Aquellos que hayan visto algo de teoría microeconómica sabrán que una empresa grande tiende a ser una empresa monopolística y que puede afectar con su producción o su nivel de producción el nivel de precios del mercado y por lo tanto puede influir en los mercados. Es una empresa que se le considera eficiente hasta cierto nivel. Entonces a la pequeña y mediana empresa, hasta este punto, viendo solamente la teoría económica, pues se le consideraba una empresa pues en gran medida ineficiente. Y ese fue pues el accionar de cómo veíamos nosotros a la pequeña y mediana empresa. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, pues como les comentaba hace un momento, los primeros estudios sobre empresa trataban de hacer una tipología de las empresas. Y entonces la primera tipología se dio hasta 1970, en donde dicen, bueno, para caracterizar o para tratar de definir a una pequeña y mediana empresa, pues tenemos que fijarnos en 4 aspectos fundamentales. El primero es que se cuente con una cuota de mercado relativamente pequeña.
Digo relativamente porque la estamos comparando con la gran empresa. Lo segundo es que entre sus gestores se encuentren propietarios, o al menos una parte de ellos, de los gestores, sean propietarios de la empresa. Aquí se está aludiendo a una empresa que en gran medida es una empresa familiar. Lo tercero es que la gestión de la empresa se establece de manera personalizada, es decir, el gestor o el dueño es quien hace la negociación con los clientes o con los proveedores, o es quien contrata y quien da las órdenes directamente a los mandos subordinados. Y lo cuarto es, pues es una empresa independiente. Antes se pensaba, porque en gran medida las grandes empresas, por su irrigación económica, pues desprendían otro tipo de organizaciones, y entonces había unas pequeñas empresas que pertenecían a la gran empresa. Pero aquí lo que se hacía notar era que una empresa pequeña, para ser empresa, debería de ser independiente de esa gran empresa que ya existía. El problema con esta primera caracterización que se le dio a la pequeña y mediana empresa es pues que se le daba un poder limitado de cuotas de mercado. ¿Por qué? Bueno, principalmente por lo que ya les comenté, se pensaba que la empresa pequeña era ineficiente. Y no es ineficiente, simplemente una pequeña empresa no quiere ser grande o no quiere crecer al nivel de las grandes porque tiene un nicho de mercado que ha conquistado. Y ustedes lo pueden pensar y lo pueden ver en las calles a menudo. ¿Por qué habría de existir en una colonia determinada una panadería cuando nosotros sabemos que existen Bimbo y Wonder, que son las grandes panaderías? Incluso existe Marinela y existen algunas otras empresas muy grandes que producen pan, y existen a la vez y se traslapan esas pequeñas empresas a las cuales llamamos panaderías. No es que una panadería sea ineficiente, lo que está haciendo es atender un nicho de mercado muy específico. No solo existe pues este tipo de fenómenos con las panaderías, lo pueden ver también Domino's Pizza, Pizza Hut, son grandes empresas, y sin embargo vemos pequeñas empresas de pizzerías que hacen un tipo de pizza diferente, que atiende a un mercado muy específico, un nicho muy específico de mercado. Y no es que esas empresas sean ineficientes, simplemente funcionan en nichos de mercado diferentes a los que nosotros observamos para las grandes empresas. Y bueno, todo esto nos lleva a la caracterización actual que nosotros le damos a la pequeña y mediana empresa. Esta es una postura que ha adoptado el gobierno federal de México, pero en general en casi todos los países del mundo se adopta una postura muy similar para caracterizar a las empresas. Es decir, por un lado se toma en cuenta el número de empleados de las empresas, y por el otro lado se toma en cuenta el nivel de ventas de las empresas, porque vaya, si nosotros decimos una empresa pequeña es aquella empresa, o decimos una empresa micro es aquella que tenga 6 empleados, pues sí, una empresa micro podría ser una empresa de 6 empleados, pero si esa empresa micro vende más de 10 millones al año, pues no la consideraremos tan microempresa que en realidad la estamos viendo. Y entonces es que se le da una doble ponderación, y lo que vemos es que hay un tope máximo combinado, que es ponderando con el 10% para el número de empleados y por el 90% para las ventas anuales de las empresas, que ese es hasta ahora lo que está en el diario oficial de la Federación desde el 2009 y hasta la fecha, la clasificación de las empresas en la actualidad. Siguiente diapositiva. En este sentido, lo que yo les quería mostrar a ustedes en esta plática era cómo funciona, cómo se ha desempeñado la microempresa y la pequeña y la gran empresa en el contexto mexicano, y no solo en el contexto mexicano, sino también en el contexto de Sinaloa. Si ustedes se fijan en esta tabla, no sé si lo alcanzan a ver todos, lo que estamos viendo es que por el número de empresas, el gran tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa, para el total de México es del 99.8% del total de las empresas en México. Es decir, es una gran cantidad de empresas la que constituyen las micro, pequeñas y medianas empresas, y sin embargo en la teoría económica no se le da una justa dimensión a estos estudios sobre la pyme. Si lo contextualizamos todavía más abajo en el nivel de Sinaloa, lo que vemos es que el 99.9% de las empresas de nuestro estado son micro, pequeñas y medianas empresas, dejando solamente a las grandes empresas el 0.1% de la población total.
Nos vamos a la siguiente tabla. Y si lo vemos por número de personal ocupado, es decir, los empleos que generan estas micro, pequeñas y medianas empresas, a total México, lo que nosotros vemos es que 73.7% de la ocupación, es decir, 73.7% de los empleos en México está generado por la micro, pequeña y mediana empresa. A nivel Sinaloa, el 84.3% lo constituyen estas empresas. Es decir, la micro, pequeña y mediana empresa no es tan irrelevante como nosotros la vemos. Constituye una gran parte de los empleos en los cuales ustedes mismos se pueden emplear saliendo de licenciatura, y por eso pues valdría la pena saber cómo funcionan, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades. Y lo que estamos viendo es que los empleos van en aumento. Yo les estoy aquí mostrando los censos de 1999, 2004 y 2009, pero vemos que va aumentando. En 1999 era el 72% del empleo, en 2004 fue un poquito menos, pero también alrededor del 72%, y en el 2009 pues aumentó hasta casi 74% del nivel de empleos en el total de México. Y vaya, eso es importante. La siguiente diapositiva, si lo vemos ya no por número de empresas y ya no por número de empleados, sino por la producción, es decir, cuántos millones de pesos al año producen estas empresas, pues aunque generan la mayor parte de empleos y constituyen la mayor parte del tejido empresarial, si se fijan en este dato que está aquí, el 35.8% en el total de México es lo que producen las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, por alguna razón han sido relegadas en términos de producción a una marginación que no les permite desarrollarse como debieran, o tal vez no existen las políticas adecuadas en nuestro país para desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa como debiera desarrollarse. Y tampoco quiero que se piense que yo estoy aquí en pro de la micro, pequeña y mediana empresa, simplemente estoy mostrando las estadísticas como van, porque desde 1999 constituían el 50% de la producción, y 8 años más tarde pues ya constituyen el 35%, es decir, fue decreciendo. Si lo vemos a total Sinaloa, esto no es tan dramático como a total México, es decir, a total Sinaloa lo que ustedes ven está aquí en 80% para 1999, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas producían el 80%, y para el 2009 producen el 69.5%, es decir, solo se redujo en 10%, pero si lo vemos en términos de microempresas, sí hay una reducción bastante drástica. Lo que sucede es que en últimos años, para el caso de Sinaloa, se ha visto frenada la producción bruta total gracias a las empresas de tamaño mediano. Pues si ustedes se fijan en las empresas de tamaño mediano, pues estas han incrementado su producción en un 7%, lo cual ha amortiguado este decaimiento o esta marginación a las pequeñas y medianas empresas. Si nos vamos a la siguiente tabla, si lo vemos en cuestión de ya no la producción ni tampoco el nivel de empleo, sino que lo vemos en términos de valor agregado, pues para México las pymes, a pesar de ser la mayor parte, producen de valor agregado, generan solo el 36%, y a nivel Sinaloa pues generan el 77%. Es decir, en Sinaloa pues va muy acorde la dinámica de la proporción de empresas al valor agregado que se está generando, pero a total México no es tan fácil verlo de esta manera. ¿Por qué sucede? Bueno, una gran cantidad de empresas agrícolas no necesita de un gran número de empleados, o hay empresas agrícolas que tienen empleados temporales, y eso amortigua en gran medida la generación de valor agregado por cada uno de sus empleados. Pero en general, si nosotros quitáramos el sector agrícola de Sinaloa, la dinámica que observaríamos sería muy parecida a la que se observa en el total de nivel de México. Y bueno, estas son solo estadísticas. La siguiente tabla, que nos habla de la formación bruta de capital fijo, es decir, qué tanto gastan las empresas en maquinaria y equipo para sus empleados, es decir, es la inversión productiva de las empresas. Pues la microempresa o la pyme
en general generan el 30% de esta inversión en maquinaria y equipo, mientras que en Sinaloa pues es el 46%. Sin embargo, hemos visto que en Sinaloa esta inversión en equipo productivo pues se ha disminuido casi a la mitad, del 84% al 46%, lo cual nos habla de que en un futuro no muy lejano, si seguimos con esta tendencia, vamos a ver las mismas estadísticas que vemos para el total México en el total de Sinaloa. Por último, y una de las tablas más importantes, vemos las remuneraciones, es decir, los salarios de las personas. Hemos visto que en últimos años los salarios de las personas en las pymes se han reducido, de pasar de tener en 1999 el 49% de los salarios, ahora aportan solo el 44%, y a nivel Sinaloa pues se ha reducido un poco menos. Sin embargo, pues hay una reducción, y esto pues contrasta grandemente si nosotros tratamos de ver, bueno, cómo van a generar el 44% de los salarios y constituyen el 99% de las empresas y el 77% de los empleos en nuestro país. Y bueno, estos son como unos hechos que nosotros vemos generales a nivel México, por los cuales deberíamos estudiar la pequeña y mediana empresa. Ahora, ¿existen más factores que influyen en la micro, pequeña y mediana empresa? Sí, sí los hay. Es decir, el humor con el que van a trabajar las personas, el sector en el cual están incrustadas las empresas de los diferentes estados, y una infinidad de variables que nosotros no vemos también afectan al desempeño de las pymes en general. Si vamos a la siguiente diapositiva, lo que he generado es un estudio de índices, y este índice se construyó pues fácilmente, solamente se construyó una variable Z estandarizada como la que ustedes ven en estadística, y lo que pueden ver aquí es el desempeño de las empresas clasificadas por micro, pequeña, mediana y grande, y aislando todos esos factores. Es decir, estamos construyendo índices para aislar todos esos efectos de esas variables que nosotros no vemos, y sin embargo lo que observamos es que la gran empresa en términos económicos constituye pues el gran desempeño que nosotros vemos a nivel nacional. En la siguiente diapositiva lo que vamos a observar es una dinámica diferente para el total de Sinaloa. Aquí lo que estamos viendo es que la gran empresa ha ido repuntando en los últimos años, y lo ha hecho a costa de la mediana y la microempresa. Es decir, la dinámica que vamos a observar en un futuro no muy lejano es la misma que a nivel nacional. Es decir, y nosotros lo vemos, si ustedes se quieren emplear saliendo de aquí, pues principalmente lo van a hacer en medianas empresas o grandes empresas. ¿Por qué no lo hacen en una microempresa? Bueno, porque generalmente ustedes ven que pagan salarios muy bajos y que hay un poco nivel de inversión, que no van a tener la maquinaria y el equipo necesario para trabajar en ellas, y es algo en lo cual nosotros deberíamos de trabajar. Esto es en términos económicos. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, si lo vemos en términos sociales, en términos de empleo, de remuneraciones y de horas trabajadas, pues lo que observamos es que la micro y la gran empresa generan el gran tejido empresarial de nuestro país. Generan la mayor parte de los empleos, la mayor parte de las remuneraciones y la mayor parte de las horas trabajadas. Siguiente diapositiva. Si lo vemos a nivel Sinaloa, a nivel Sinaloa es diferente. Es la micro y la mediana empresa las que constituyen la mayor parte de las remuneraciones y de las horas trabajadas en nuestro país. Entonces, bueno, nos cabría preguntarse cuáles serían los factores de éxito de una empresa. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, los factores de éxito de una empresa, ya los dijimos, bueno, acudimos a la teoría económica, y la teoría económica no logra describir de todo en qué consiste el éxito de una empresa. Y el éxito de una empresa ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Una era, primero, porque existen empresas que constantemente y año tras año obtienen retornos arriba de lo normal. Esa sería una definición de un éxito de una empresa, ¿no? Un poder monopolístico que se haya sostenido durante periodos prolongados de tiempo. Y a esto en la teoría organizacional, en la teoría económica y en la teoría de la gestión estratégica se le llama ventaja competitiva, que por alguna razón una empresa pueda establecer un precio arriba de lo normal y que le genere utilidades arriba de lo normal.
para explicar ese éxito de la empresa descrito por la ventaja competitiva y los retornos anormales que nosotros observamos, pues existen dos teorías principales que tratan de explicarlo. La primera, que bueno, no sé si muchos estén familiarizados, es la teoría estructural de Michael Porter, en donde se habla de que una empresa no solamente tiene que ver sus factores internos, es decir, existen proveedores, existen posibles competidores, competidores actuales, existe el gobierno y existe una infinidad de factores que están dentro de la cadena productiva que afectan a la empresa para que ésta pueda tener éxito. Ahora, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, que es la que se adoptó principalmente en los años 80 y 70, pues ¿qué es lo que ustedes notan ahí de raro? Bueno, lo raro sería pues determinar el éxito de la empresa en la estructura de la industria. A eso nosotros en términos generales le llamamos suerte, es decir, el éxito de la empresa está en gran medida determinado por la suerte de que se incrustó en un sector que iba creciendo o de que se incrustó en un sector en donde se estaban formando pues estructuras monopólicas y que eso le benefició. Pero eso no es suficiente explicación para nosotros para determinar el éxito de la empresa. La otra teoría que nació a partir de los años 80 es la de los recursos y las capacidades, en donde se dice, bueno, si una empresa produce, un producto puede ser visto como una moneda, es decir, tiene dos caras. Nosotros vemos el producto, pero ese producto se generó por una infinidad de factores que se combinaron dentro de la empresa. Y esos recursos dentro de la teoría económica se describieron como recursos valiosos, escasos, raros y difíciles de imitar. Es decir, y si lo vemos como un restaurante, bueno, si yo le pregunto a un restaurantero, bueno, ¿cuál es el éxito de tu empresa? Bueno, el éxito es que yo tengo un buen chef. Nosotros no podríamos decir que ese fue el éxito de la empresa. ¿Por qué? Porque si el chef es muy bueno, los demás restaurantes van a decir, ah, bueno, entonces yo a ese mismo chef le voy a ofrecer un salario más alto para que se venga conmigo y entonces el éxito de la empresa esté conmigo, ¿no? Entonces, no es solamente los factores internos de la empresa, sino es la forma en cómo están configurados, en cómo están agrupados todos esos factores internos de la empresa, los que determinan la ventaja competitiva de las empresas. Y bueno, en 1998 se hizo un estudio a nivel internacional, una gran encuesta que se hizo, y se determinó que el 37% de los retornos sobre activos estaba explicado por esta teoría de recursos y capacidades, mientras que solo el 6% estaba determinado por la teoría estructural de Porter, que es la principal teoría que se muestra en todas las escuelas de negocios actuales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues bueno, y tomando en cuenta esta teoría de recursos y capacidades, nosotros podríamos ver una empresa como un proceso, no como un objeto. Un proceso en el cual la empresa se va a desarrollar implícita o explícitamente. Primero una persona hace una investigación y entonces se encuentra que es redituable poner una empresa. Lo segundo es, bueno, que va construyendo esa oportunidad, va viendo qué posibilidades hay de instalar una empresa o no instalarla. Lo tercero es, pues, preorganizarse, es decir, agrupar a todas aquellas personas que le van a ayudar en el aparato productivo, investigar si es viable o no es viable que una empresa le dé un financiamiento. Lo cuarto es, una vez que lanzó a la empresa, pues la empresa no siempre funciona, y ustedes lo han visto. Muchos de ustedes han de tener amigos, tíos o parientes que han puesto una empresa, y entonces la empresa, cuando recién se instala, dicen, bueno, no está funcionando como yo creí que me iba a funcionar. Y entonces existe una fase de reorientación de la empresa, donde dicen, bueno, yo pensé que ofreciendo este producto yo iba a satisfacer necesidades del mercado, pero estoy viendo que el mercado no solamente pide productos, sino que pide cuestiones adicionales. Y finalmente, cuando logran superar esa etapa, llegan a una sostenibilidad de recursos, es decir, llegamos a lo que sería el éxito de la empresa. Para pasar por todas estas fases, pues se necesita de diferentes recursos científicos, tecnológicos, experiencia de mercado. Que bueno, en cada uno de estos cuadros que ustedes están viendo abajo, están viendo cuáles son los recursos necesarios que necesitaría una empresa. Y en la actualidad, pues existen dos vertientes principales
por las cuales se estudia el éxito de la empresa, que es con lo que quiero concluir yo, que son principalmente dos. Una es estudiar las empresas de base tecnológica. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que generan un mayor volumen de valor agregado, porque generan un gran nivel de empleos y porque su dinámica pues, es bastante ágil en todos los mercados, se logran adaptar con facilidad. Y lo que, siguiente diapositiva. Y primero habría que definir a esa empresa de base tecnológica. Primero, una empresa de base tecnológica se define como una empresa de no más de 25 años de edad que se base en la explotación de una innovación o invención que implica un riesgo tecnológico sustancial. Es decir, es bastante complejo, pero en realidad a lo que se refiere es una empresa que logra adaptar un conocimiento científico de actualidad y lo logra aplicar a los mercados y que no tenga más de 25 años de edad. En la siguiente diapositiva lo que vemos es que para caracterizar una empresa de base tecnológica lo que nosotros tendríamos sería que existen diferentes definiciones. Una es de la British Venture Capital Association, que es una de las principales asociaciones en el mundo que estudia las empresas de base tecnológica, que las define como sectores de comunicaciones, hardware, internet, semiconductores, algunos equipos electrónicos, biotecnologías, tecnologías médicas y farmacéuticas. Bueno, todo esto parecería bastante complejo. Sin embargo, en nuestro país, en el plan de ciencia y tecnología, lo que nosotros observamos es que hay 18 áreas estratégicas que definen claramente lo que para nosotros sería un sector de base tecnológica. Y pues algunas coinciden, son biotecnologías, medicinas, tecnología médica y de la información, telecomunicaciones, eléctrica, farmacéutica, ciencias de la salud, química y petroquímica. Si nosotros vamos a la siguiente diapositiva y buscamos todos esos datos en la base de datos del INEGI, es decir, en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, y agrupamos, lo que ustedes están viendo por renglones son esos sectores de base tecnológica, y estamos viendo las unidades económicas, personal ocupado, total de remuneraciones y de ingresos. Pues lo que vemos es, y lo señalé en rojo, que son pues, estadísticas importantes. En unidades económicas, las biotecnologías han crecido 287%, en personal ocupado 24%, en química y farmacéutica en personal ocupado han crecido 71%, mientras que sus ingresos en 121%. Es decir, no son detalles menores, son detalles que se deberían de tomar en cuenta y que pues, por algún medio las políticas públicas deberían de ir orientadas a generar este tipo de empresas de base tecnológica en nuestro país. Que esa sería una de las vertientes nuevas que se están estudiando en la actualidad. Y la otra vertiente es que el éxito de la empresa también se logra por la diversificación de mercados, en este caso por la internacionalización de la empresa. Internacionalizar una empresa no quiere decir que ésta exporte más, sino que logre adaptar o llevar parte de sus procesos a mercados extranjeros. Si vamos a la siguiente diapositiva, en el Banco Mundial existe una base de datos que se llama WWEBS, que estudia, pues entre otras cosas, las ventas que hacen las empresas. Si nosotros vemos las ventas de las empresas exportadoras contra las empresas no exportadoras, pues vemos que es de casi el doble. Y esto es a nivel mundial, no estoy hablando solo de México, sino de muchos otros países, de Europa, África, Asia, América y Oceanía. Y si hacemos una prueba muy sencilla, es decir, una diferencia de medias, que es la prueba más sencilla que ustedes podrían ver en estadística, pues ven que es significativa incluso al nivel del 1%. Es decir, está muy claro que las empresas que se logran internacionalizar son mucho más rentables que aquellas que no lo logran, viéndolo simplemente por si exportan o no exportan una cantidad de productos. En la siguiente diapositiva, pues nosotros podríamos describir qué sería para nosotros una empresa internacionalizada. Y una empresa internacionalizada pues, se puede ver desde tres perspectivas. La perspectiva meramente económica, es decir, la que nosotros estudiamos aquí, donde dice la internacionalización se da porque existen algunos costos que se logran reducir para la empresa y que ésta logra, pues a través de estos costos, obtener una ventaja. Sin embargo, pues esta teoría es bastante ecléctica, es decir, es bastante rígida como para que nosotros logremos encontrar un factor de éxito ahí. Existe otra escuela, que es la escuela secuencial, la escuela Uppsala,
creo en Noruega, que dice que la internacionalización es vista como un proceso, es decir, primero una empresa poco a poco va logrando instalar parte de sus actividades o de sus productos en mercados extranjeros y luego va acumulando conocimiento y ese conocimiento logra hacer que la empresa se internacionalice del todo. Y existe una vertiente nueva que es la escuela acelerada o las Born Global, empresas nacidas globales, que dice, bueno, las empresas tienen que ser relativamente nuevas, no mayores de 3 años, y que logren producir al menos el 30% de su producción en mercados extranjeros. Esto es pues, bastante pragmático. Y con esa misma encuesta que nosotros tenemos del Banco Mundial, si nos vamos a la siguiente diapositiva, pues dice, bueno, esto sí lo hice yo, es un modelo de regresión en donde se tomaron en cuenta factores de la escuela Uppsala y de la escuela de las Born Global, y lo que vemos es que el aporte marginal principalmente está en los activos intangibles, es decir, la reputación de la empresa, la inversión que se hace en marketing, la inversión que hacen las empresas en innovación tecnológica, que son recursos que no necesariamente se ven reflejados en los estados financieros, pero que los tiene la empresa. La reputación de la marca, por ejemplo, que se puede medir pues, relativamente fácil utilizando una Q de Tobin, un activo, bueno, una razón que se utiliza en finanzas. Y nosotros veríamos que la escuela Uppsala, que era la que decía que poco a poco una empresa se iba internacionalizando, pues si ustedes llegaran alguna vez a incrustarse en una empresa de este tipo, llegaran a ser empleados, pues podrían decirle al dueño como una recomendación, bueno, no inviertas tanto en activos intangibles. ¿Por qué? Porque tu estructura organizacional ya está amalgamada de cierta forma que si tú inviertes en activos intangibles es como si tú estuvieras cambiando las reglas del juego de la empresa y eso le costaría bastante a la empresa en términos de internacionalización. Tú no podrías internacionalizarte de esta manera. Básicamente lo que tienes que hacer es ir produciendo poco a poco en mercados extranjeros. En cambio, si ustedes se incrustan en una empresa nueva a la que le cuesta menos flexibilizar su proceso de producción, pues le podrían recomendar, entonces sí, invierte en activos como la marca, como la reputación, y esto les funcionará en un mayor rendimiento exportador. Esto es básicamente la plática que les quería presentar el día de hoy, cómo las micro y pequeñas empresas pueden desarrollarse y por diferentes vertientes y cómo las políticas públicas pues deberían de estar orientadas en este sentido, en apoyar a las pymes y por otro lado en generar políticas de apoyo a la internacionalización y a las empresas de base tecnológica en general. Y les agradezco.